Entonces vamos a hablar un poco sobre este hombre llamado Jairo. Él era un hombre muy necesitado, necesitaba mucho de la misericordia de Dios. Y vamos a hablar sobre ese tema: cómo encontrar la misericordia de Dios. Diga conmigo: encontraré la misericordia de Dios. ¿Cómo encontrar la misericordia de Dios? Jairo nos enseñó cómo, y a través de encontrar la misericordia de Dios, tres cosas pasaron con él que me gustaría exponer y presentar a usted. Primero, el versículo 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Lo primero que él hizo para encontrar la misericordia, hermano, misericordia es un favor de Dios. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es la causa de no sermos consumidos, no somos devorados, no somos exterminados por la misericordia de Dios. Misericordia de Dios. ¿Qué hizo él para encontrar la misericordia de Dios? Primera cosa que hizo Jairo, según el texto que encontramos, y luego que vio a Jesús, dice que él se postró a sus pies. ¿Qué es postrarse? Postrarse es ponerse de rodilla ante una persona con actitud de respeto, con actitud de reverencia. También es extenderse de una forma horizontal y ir por el suelo hacia adelante, boca abajo, y decir: me estoy humillando. Es una señal de humillación de nuestro corazón. Jairo, para encontrar la misericordia de Dios, lo primero que él hizo fue postrarse delante de Dios. ¿Y dónde y cómo lo hizo? En la presencia de Dios. Él ayudó, él era un principal de la sinagoga. Según lo que es las escrituras nos explica que sinagoga es una institución donde los judíos, ellos son enseñados, ellos adoran a Dios, funciona hasta como una escuela. Ahí ellos hacían oración, es como la iglesia actual para ellos. Y había otras actividades, hasta de juicio, funcionaba como un tribunal también. Jairo era un hombre que ostentaba el más alto cargo de la sinagoga, el más respetado y admirable de la comunidad, porque él era el principal de la sinagoga. Era un hombre que tomaba la Torá. Él tomaba los libros de la Torá, colocaba en las manos de algunas personas para entregar a aquellos que iban a leerla. Por eso era honrado, la gente le daba continencia, la gente lo respetaba. Ese era su cargo. Sin embargo, no importa el cargo de aquel hombre, no importaba cuán merecido él era delante de las personas, cómo él era admirado por las personas de aquel lugar, el cargo que él tenía. Lo importante es que delante de Jesucristo él tuvo que postrarse, él tuvo que humillarse. Significa arrodillar, significa hincarse. La palabra de Dios ya nos está diciendo: si uno quiere la misericordia de Dios, la Biblia dice: si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillar delante de mí. La Biblia está hablando de humillación. La Biblia también está diciendo, exhortándonos: humillaos bajo la potente mano de Dios, y Él a su tiempo os levantará. Él levantará a su tiempo, no a mi tiempo. ¿Cuánto lo creen? Digo un amén. Entonces la misericordia de Dios, ella se extiende cuando nosotros nos doblamos, nos humillamos. Y este hombre Jairo, lo primero que él hizo fue postrarse. Cuando vamos a la presencia de Dios necesitado de su misericordia, lo primero que tú tienes que hacer es ir a sus pies. Y él fue a los pies de Jesús. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Nada mejor que doblarnos en tierra y decir: estoy doblándome delante de ti. No me doblo delante de los hombres, de los recursos humanos, de los hombres de esta vida, no, pero delante de Dios sí. Entonces él tenía una gran necesidad y necesitaba la misericordia de Dios extendiéndose sobre él. Entonces se dobló. Hoy Dios está llamando personas, está esperando que hombres, que mujeres, que jóvenes, que nosotros nos doblemos, que una iglesia se doble delante de él para recibir su misericordia y alcanzar el oportuno socorro en el nombre de Jesús. Ahora, la segunda cosa que hizo Jairo para alcanzar la misericordia, porque era un hombre necesitado. ¿Cuál era la necesidad? Antes de entrar en el punto, quiero decir
decir que Jairo tenía una hija, conforme leímos, que estaba muy enferma al punto de la muerte y necesitaba un milagro de Dios. Quizás usted esté pasando por algo muy parecido. Algo está pasando con tu alma y tu corazón. Hay tristezas, hay angustias, hay incertidumbres dentro de usted para alcanzar misericordia, que la mano de Dios se extienda. Entonces comience a hincarse, comience a doblar tu vida, comience a doblarte, comience a descender en el nombre de Jesús. La segunda cosa que hizo aquel hombre después de reconocer no su título, no que él era el principal, sino que él tenía que humillarse, él se postró. Y segundo, rogaba. Rogar es la acción de solicitar o suplicar algo. Estoy solicitando, estoy suplicando. Es pedir una cosa con humildad, solicitando, clamando a Dios. En sus inicios, rogar es poner las manos hacia arriba, hacia adelante, esperando recibir alguna cosa, como alguien diciendo: por favor, dame algo, por favor, atiende mi petición. Es una necesidad que tiene el alma. Y cuando nos colocamos delante de Dios para alcanzar la misericordia, lo primero es hincarse, y segundo, rogar a Dios. Es pedir, es suplicarle, es clamar. Aquel hombre, dice la Biblia, y le rogaba mucho. No era una vez, él le rogaba mucho y estaba pidiendo, porque él decía: mi hija está agonizando. Quizás alguien llegó aquí con una vida espiritual agonizando, con un corazón agonizando, con la economía, sueños, vida, familia agonizando. Si necesita la misericordia de Dios en la familia, quiero llamarte la atención para que te puedas postrar delante de Él y comience a rogar y a pedirle a Dios, porque algo va a pasar. Aleluya. Nos postramos delante de Dios, no delante de nuestros problemas. Nos postramos delante de Dios, no delante de una posible muerte en nuestra casa. Nos postramos delante de Dios porque Él es la vida. Aleluya. Entonces Jairo, el que ostentaba el más alto cargo de la sinagoga, él se acerca a Jesús y él comienza a rogar, a pedir por un milagro, a solicitar un milagro. Y entonces Dios lo atiende, porque él rogó y porque él se postró. Cuando nosotros nos postramos, conquistamos la confianza de Dios. Nosotros nos doblamos y rogamos, confiamos, decimos: Dios. Hay mucha gente en la Biblia que comenzó a rogar. Un hombre llamado Bartimeo estaba junto al camino, era ciego y mendigo. Dice la Biblia que comenzó a clamar y a rogar a Dios, y dice la Biblia que el Señor lo llamó, abrió sus ojos y él salió siguiendo a Jesús con los ojos abiertos. Y cuánta gente ha clamado a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora le digo un secreto, ese versículo está diciendo a mí: clama a mí, yo te responderé. Y Dios dice: ¿cómo no responderá? Con cosas grandes, con cosas grandes. Diga conmigo: cosas grandes vendrán sobre mí. Y aún dice más, él dice: te responderé con cosas grandes. Y que comienzas a rogar y a clamar, pero él aún dice: y te sorprenderá. Diga conmigo: me sorprenderá Dios. ¿Por qué? Porque Él está diciendo en su palabra: con cosas grandes y ocultas. Ocultas quiere decir que nadie sabe, tú no conocías, pero Dios te sorprende. Hermanos, cuando nosotros tenemos dificultad, cuando nosotros estamos en necesidad, cuando estamos en problema, aparecen los fabricadores de malas noticias, alborotadores, y el Señor nos acompaña, el Señor a nuestra casa para hacer un milagro. Ahora, cuando Dios me acompaña, lo primero que le encuentra son los fabricadores de malas noticias. No vas a poder, está todo arruinado, se va a secar la bendición. Pero cuando va Jesús conmigo, cuando va Jesús contigo, cuando alcanzamos su misericordia, lo primero que encontramos es palabra de consuelo. El Señor llega y lo primero que hace es reprender a los alborotadores. Él dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Y por qué lamentáis? ¿Y por qué están entristecidos? Él da una palabra de consuelo y dice: la niña no está muerta, sino duerme. Lo primero que Dios va a hacer es levantarnos el ánimo y decirte: Él comienza a darte una palabra de esperanza, una palabra de vida a tu
casa. Él comienza a levantarte. Cuando Él va con nosotros, cuando alcanzamos misericordia, tenemos consuelo. El Señor comienza a ahuyentar todo aquello que era contrario a nuestra vida. Segunda cosa, diga conmigo, la autoridad de Jesús. Él dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces yo quiero animarte que aquel que está contigo, eso fue Jesús que dijo. Él dijo: yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces Dios, aquel Jesús que dijo: yo tengo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Él camina conmigo. Yo estoy aquí ahora predicando, Él está conmigo en ese momento. Tú estás ahí sentado, Jesús está contigo ahí sentado. Cuando tú salgas por aquella puerta, aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra va contigo para tu casa. Él tiene autoridad. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén. Jesús fue con Jairo a su casa, lo acompañó a su casa, dándole consuelo y con autoridad. Diga conmigo: mi casa se va a levantar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aquel que tiene autoridad está conmigo. Dice la Biblia que Jesús miró a los vientos que estaban contrarios cuando los discípulos estaban en una embarcación, y tuvo autoridad de decir: vientos, cálmense. Y dijo al mar: quiétate, y hubo una gran bonanza. Cristo tiene autoridad. Alguien puede decir: hay muerte en tu casa, hay muerte en tu corazón, hay muerte en tu empresa, diciendo que todo se acabó para ti. Pero cuando Jesús va a la casa, la cosa cambia. Él nos da una palabra de autoridad conocida como Talita Cume. A niña, a ti te digo, levántate. Dios nos va a levantar el ánimo, Dios nos va a levantar el corazón, Dios nos va a levantar la salud, Dios va a reprender los vientos contrarios, Dios va a hacer una grande obra en tu casa. Lo que estaba abajo se va a levantar, lo que estaba caído se va a parar. ¿Cuánto lo creen? Digan: lo que estaba abajo se va a parar en el nombre de Jesús. Ese es el amigo que me acompaña, que te acompaña. Cuando ganamos su misericordia, Él nos va a nuestra casa y tiene consuelo y tiene autoridad. Pero no terminó con la autoridad, Él tiene recompensa. Diga conmigo: recompensa. Jesús acompañó, miró lo que estaba sucediendo, todos estaban llorando, dijo: apártense todos de aquí, quiten de en medio todos los que están alborotando, los que están están en llanto, los que están llorando, sácalos de aquí, y vamos a estar aquí solo papá, solamente la familia, los discípulos, las autoridades de Jesús, aquellos que tienen confianza y que tienen fe. Diga conmigo: los que están en mi casa. Ay, no escuché bien. Diga conmigo: los que están en mi casa tienen fe en Jesucristo. Él dijo: solamente aquellos que tienen fe van a estar aquí. Y colocó con él los discípulos, miró a aquel lugar, miró a la niña, y la Biblia dice: y luego la niña se levantó. Y luego la niña, ¿qué? Se levantó y andaba. ¿Sabe qué significa? Que el Señor no quiere apenas que se levante. El Señor no quiere apenas que tu salud, que tus sueños se levanten. Él quiere que ellos caminen, que ellos comiencen a dar paso de fe. Está diciendo que ellos comiencen a trabajar. Levantarse es una cosa, pero levantarse luego uno queda estático, no camina, no hace nada. Algunos quedan estáticos, solamente parados viendo las cosas pasar. Pero Dios está diciendo: te vas a levantar, pero también vas a andar. Tus sueños se van a levantar, pero también van a trabajar, van a andar, no van a estar parados. Dios va a decir así: levántate y se realiza, levántate y camina, levántate y ve a hacer las cosas que no podías hacer en el nombre. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén a esa palabra. Aleluya. Vas a hacer lo que no podía. La niña se puso de pie, se levantó y comenzó a andar, porque tenía 12 años. Y la Biblia dice que todos los que alborotaban se espantaron, y la gente va a quedar asustada. ¿Qué está pasando en esta casa? Hay un milagro de Dios. Pero no había llanto, había, pero ahora es alegría. Cuando Jesús llega, las cosas cambian, la casa cambia, el ambiente cambia, porque Él llega con consuelo, con autoridad.
y él llega con un regalo. El regalo fue que el papá vio a su hija que estaba en cama, que ya estaba muerta para algunos, levantarse. Hay un regalo de Dios desatado sobre tu vida, y yo profetizo que hay un milagro desatado, y en esta semana tus ojos van a ver que las cosas van a caminar en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Diga un amén a eso. Diga: yo recibo, estoy profetizando sobre tu vida que las cosas van a cambiar a partir de hoy. Hoy hay una sentencia, hay una puerta que se abre y vas a pasar para la gloria de Dios. Diga un amén a esa palabra. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Diga: yo recibo la bendición de Dios. Aleluya. Podemos ver, hermano, que aunque nos sintamos sin fuerzas, no podemos caminar sin salida, sin escape, no podemos casi hacer nada, nosotros podemos confiar que Jesucristo salva. Él salvó la casa de Jairo, Él sana, Él sanó la hija de Jairo, pero también Él da vida. Él levantó la vida en la casa. Algunos dicen: mi hija es mi vida. Algunos dicen: mi hijo es mi vida. Si ellos no están, yo muero. Hermano, Dios levantó la vida de aquel hombre. Dios va a levantar tu vida. Diga conmigo: Dios va a levantar mi vida. Dios ya está levantando. Él está levantando porque Él llegó para transformar, para cambiar. Hay cambio. Diga conmigo: hay cambio a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Es palabra profética sobre ti. Aquel que cree, recibe la palabra, porque hay cambio en esta mañana. En el nombre de Jesús. Ya nada será igual. Diga conmigo: ya nada será igual, porque Jesús trajo misericordia. Aleluya. Dele gracias. Póngase sobre sus pies ahora y diga: yo recibo. Yo vine a postrarme